El criterio de máximo a posteriori está muy relacionado con otro criterio que se llama el criterio de máxima verosimilitud. Criterio de máxima verosimilitud, que se conoce como el criterio ML. Y ML viene del nombre en inglés de este criterio. ML, Maximum Likelihood. Criterio ML. Y el criterio ML básicamente nace de usemos el teorema de Bayes sobre el criterio MAP. Entonces, la probabilidad de S0 dado R0 que es la densidad de probabilidad que utiliza el criterio MAP, la podemos reescribir como la probabilidad de observar R0 dado que se transmitió el símbolo I y se observó S0 en el instante T0 por la probabilidad de que se haya transmitido el símbolo I dividido por la probabilidad de la condición, que es la probabilidad de la densidad de probabilidad de R0. Entonces, la regla de decisión máxima a posteriori que tenemos acá en pantalla, la podemos reescribir de la siguiente forma. Entonces, así podemos reescribir la regla de decisión MAP como I es igual al argumento I que maximiza esta expresión de acá, que la voy a copiar y la voy a simplemente pegar. Y observando esto con cuidado, podemos eliminar este término. ¿Por qué? Porque si se fijan con cuidado, esta densidad de probabilidad no depende del argumento que se desea maximizar. Es decir, esta densidad de probabilidad, como buena densidad de probabilidad, siempre es un valor positivo y la observación va a ser la misma observación en ambas hipótesis. Siempre es una sola observación. Siempre estamos exclusivamente frente a este valor observado. Y por eso es que esta densidad no depende de lo que fue transmitido, sino que es simplemente la densidad de la observación. Y si la dejamos fuera, el I que se declara no es distinto. Por supuesto que este término tiene un valor que si eliminamos esto y solo miramos esto, el numerador tiene otro valor. Pero aquel I que maximiza todo esto es exactamente el mismo I que maximiza todo esto. Por lo tanto, el término inferior lo podemos eliminar. Entonces, este no altera la decisión. Coma no depende de I. Y así, eliminando ese término,
obtenemos lo que se llama el criterio de máxima verosimilitud. Con ello, el criterio de decisión queda como I es igual al argumento I que maximiza la probabilidad de I por la probabilidad R0 dada la observación, perdón, probabilidad de la observación dada la transmisión, pudiendo ser la transmisión 0 o 1. Y esto es entonces lo que se conoce como el criterio ML. Criterio de máxima verosimilitud. Paréntesis M L. Y con esto ya de a poquito vamos entrando en un terreno donde podemos, de hecho, ponerle forma, darle forma a estas densidades de probabilidad y trabajar cuantitativamente con ellas. Y esto es lo que viene en la cápsula que sigue.